buenas creativos, creativas. Vamos a seguir hablando aquí de lo que es la clase creativa y de esos aspectos, de esas características que hay dentro de nosotros que tenemos que empezar a potenciar si queremos realmente ser libres. Lo que hoy os quería hablar es de que la clase creativa está compuesta, como el nombre dice, de individuos creativos. Y para eso tenemos que entender cuál es el proceso de creación con el que nosotros los seres humanos creamos nuestra realidad, creamos los resultados externos que hay en nuestra vida y también los resultados internos, es decir, aquellos sentimientos que más albergamos en nuestro interior y que al final sí que es verdad que estos sentimientos, como vemos ahora, son los encargados de acabar creando la realidad que nosotros vemos en el exterior, ya sea en temas de salud, en temas de relaciones, de riqueza, cualquier cosa que vemos del exterior de nuestra vida es solo el efecto de una causa que es interna, porque como es adentro, es afuera. Vamos a empezar con el primer aspecto de este proceso de creación humana, porque es un proceso que consta de 3 partes. La primera parte es el pensamiento. El pensamiento es donde se da origen todas las realidades, todo lo que vemos en este mundo que ha sido creado por el ser humano ha empezado con un pensamiento, con una idea. Piénsalo, esta pizarra, por ejemplo, existe porque hay alguien que pensó cómo tenía que ser esa pizarra, que pensó exactamente cuál era la medida que quería hacer, cómo quería poner las patas. ¿Entendéis? Eso surgió con un pensamiento. Esta pizarra no existía más que en el pensamiento, más que en la idea de la persona que acabó creando esta pizarra. O de la persona que mandó a crear esta pizarra, pero ya con la idea de cómo tenía que ser creada esta pizarra. ¿Entendemos? El pensamiento surge de una dimensión que llamamos la dimensión supraconsciente. ¿Por qué se llama dimensión supraconsciente? Porque podemos decir que en esta dimensión de aquí existen todas las posibilidades. Es un sitio en el cual accedemos a través de nuestra mente, en el cual existen todas las posibilidades porque todas las ideas ahí son posibles, porque es donde vive nuestra imaginación. Y por tanto ahí todo es posible porque todo lo que nosotros podemos imaginar existe en una realidad. ¿De acuerdo? Entonces el pensamiento tenemos que entender sobre todo que es irreal, en el sentido de que la realidad, ¿qué es? La realidad, como yo lo veo, es el aquí y el ahora. Es el lugar y el tiempo en el cual yo puedo actuar. Por ejemplo, en este momento mi realidad es esta habitación, es esta pizarra que puedo tocar, es notar esta camiseta en mi piel, oír mi voz a través de mis oídos, ¿vale? Todo lo otro es algo que yo imagino, es algo que yo recuerdo, es algo que me proyecto en el futuro, me proyecto en el pasado, pero por lo tanto no es real, porque siempre que estamos proyectándonos, estamos aquí en el pensamiento, ¿vale? Estamos proyectándonos o accediendo a esta realidad supraconsciente, pero que no es la realidad en la cual nosotros podemos actuar físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, entender este pensamiento que sobre todo es irreal, ¿vale? Por sí solo el pensamiento no tiene realidad, no tiene sustancia. Lo que sí pasa es cuando vamos al segundo nivel de realidad, entonces sí empezamos a crear físicamente. El segundo nivel son las creencias. Las creencias, mientras que los pensamientos se encuentran en la dimensión supraconsciente, las creencias se encuentran en el subconsciente. Y me preguntaréis, ¿cómo se forman las creencias? Pues las creencias se forman a través del pensamiento repetido más la emoción. Así es como convertimos pensamientos irreales, pensamientos que solo simplemente vienen o se van de nuestra mente, los empezamos a convertir en una realidad física. Cuando repetimos mucho un pensamiento concreto y además le añadimos una emoción a este pensamiento. La repetición y la emoción hace que este pensamiento quede arraigado en nuestra mente subconsciente y entonces se convierta en una creencia, ¿de acuerdo? Esta emoción tiene que ser la emoción correspondiente al deseo cumplido. Por ejemplo, tú imagina que tienes un pensamiento de tu más alta visión sobre ti mismo, de tu mejor versión, y lo que sientes es que tú quieres ser un atleta profesional, por ejemplo. Pues este pensamiento tú lo tendrías que transformar en una creencia. ¿Cómo lo transformarías? Repitiendo mucho el que yo soy, a través del yo soy,
que es algo muy importante, el yo soy, todo lo que pongas detrás del yo soy, lo puedes transformar en una realidad. Pues repitiendo, yo soy atleta profesional, pero además añadiendo la emoción de que tú ya eres un atleta profesional, ¿de acuerdo? No como un autómata repetir, yo soy atleta profesional, yo soy atleta profesional, no. Añadiendo la emoción. La emoción es la parte más importante, porque la emoción es lo que hace entender a tu mente subconsciente de que ese es el mandato que tú le estás mandando a tu mente para que ésta la haga real, ¿de acuerdo? Entonces, cuando unimos esto, creamos creencias, y las creencias que son como programas de ordenador que están instalados en nuestro subconsciente, y como nosotros actuamos en el 95% de las acciones que hacemos, las hacemos desde la mente subconsciente, eso quiere decir que estas creencias, estos programas que tenemos, dominan nuestras acciones, y por lo tanto, como nuestras acciones acarrean unos resultados, los resultados de nuestra vida dependen muy ampliamente de las creencias que tenemos arraigadas en nuestro subconsciente. ¿Vale? Y después vamos a ir ya al tercer paso de este proceso de creación. Esto es como un proceso en el que vas bajando de un mundo sutil o espiritual a un mundo físico, a la realidad física. Lo físico es aquello que nosotros consideramos real. Esto, en realidad, la realidad espiritual es la más real de todas, pero lo que nosotros interpretamos como real, porque realmente es lo que podemos tocar, lo podemos oír y podemos sentir, es la realidad física, ¿vale? Entonces, primer paso, pensamientos; segundo, creencias; tercer paso es la acción. ¿Por qué? Porque la acción es la culminación del proceso. Es donde tú traduces algo que es interno, los pensamientos y las creencias son internas, lo traduces al mundo externo, porque la acción no es nada más que el puente entre el mundo interno y el mundo externo. Por lo tanto, aquí no nos vamos a decir lo que dice mucha gente de, oh, piensa en eso y lo atraerás, que realmente tienen su parte de razón, porque están diciendo esto, que a través del pensamiento repetido y de la emoción, de la visualización también, tú puedes crear una realidad, pero se olvidan de la parte, digamos, más importante del proceso, que es la acción, porque es el puente entre esta realidad interna y la realidad externa. Por eso es muy importante, cuando tengamos oportunidades, aprovecharlas. Aprovechar las oportunidades, ¿vale? Tenemos que estar enfocadísimos en ver las oportunidades que nos permitan realmente crear a través de las acciones aquello que nosotros ya hemos elegido como pensamiento y que estamos arraigando como una creencia en nuestro subconsciente. Porque si nosotros pensamos que con el paso 1 y 2 tendremos suficiente, no conseguiremos aquello, no conseguiremos manifestar, crear aquello que deseamos. Necesitamos también del tercer paso, de la acción. Por eso, ver las oportunidades, pero entender que las oportunidades siempre vienen cuando tú ya estás dedicándote. La dedicación es lo que tú tienes que hacer. Cuando tienes el pensamiento que quieres cumplir, como hemos puesto antes el de yo quiero ser atleta profesional, tienes la creencia ya, la estás introduciendo en tu mente la creencia de que yo ya soy un atleta con esta emoción muy importante, entonces tienes que empezar a entrenar. No te vale estar en casa en el sofá así, oh, yo soy atleta profesional, vamos. No, empieza a entrenar ya. Empieza a entrenar, porque también cuando tú empieces a actuar hacia ese objetivo, ya le estarás mandando a tu mente y estarás reforzando la creencia de que tú eres un atleta profesional, porque realmente tu mente verá que ya te estás dedicando a eso. Estarás siendo coherente con aquello que tú has decidido manifestar. Y cuando empiezas la dedicación, cuando empiezas a andar el camino que quieres andar, entonces es cuando aparecen las oportunidades. Y como tú estarás con la creencia de que quieres ser eso, te será muy fácil ver las oportunidades porque se activará tu sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es una parte de tu cerebro que lo que hace es, como la realidad es muy extensa y tú no puedes percibir todo de la realidad, lo que hace el SAR es elegir aquellas cosas, aquellas oportunidades que a ti te benefician o que estás programado para ver. Como tú tienes unas creencias que te harán estar programado para ver ciertas cosas, para ver las oportunidades de avanzar hacia aquello que tú quieres, entonces el SAR lo que hará
es que tú veas estas oportunidades. Entonces lo que tendrás que hacer es aprovechar estas oportunidades y cuando las aproveches entonces ya culminarás este proceso de creación y aquello que empezó con un pensamiento de la más alta versión sobre ti mismo se acabará plasmando en el mundo físico y lo tendrás como un resultado en tu vida. Eso ha sido, chicos, ese es todo el proceso de creación. Un poco simplificado, del ser humano empieza con un pensamiento, después las creencias y después la acción. Entender esto que viene de un plano sutil en el cual nosotros solo tenemos acceso con los pensamientos, pero que estos pensamientos son irreales en el sentido de que por sí solos no tienen sustancia. Si tú no te crees esos pensamientos, no tienen ninguna sustancia. Lo que tienes que hacer para solidificar estos pensamientos es creértelos, transformándolos en creencias. Vemos el lenguaje como realmente está conectado. Pensamientos, te los crees, los transformas en creencias y una vez te los crees, actúas a partir de ellos, aprovechas las oportunidades que se te presentarán y entonces manifestarás. Entender que es muy importante siempre este proceso aplicarlo de forma positiva, porque también, igual que podemos aplicarlo de forma positiva, lo podemos aplicar de forma negativa. Si tú te crees un pensamiento negativo de este mundo supraconsciente, donde hay todas las posibilidades, transformas en una creencia ese pensamiento negativo y acabas actuando a partir de eso, porque recordemos que el 95% de las acciones vienen de tu subconsciente, entonces estarás creando resultados negativos en tu vida. Por lo tanto, es muy importante, lo decimos en muchos vídeos, no creerse ni mucho menos todos los pensamientos que pasan por tu cabeza. Eso es todo lo que quería deciros, chicos. Desde aquí, desde la clase creativa, como siempre, vamos a girar al mundo, vamos a transformarnos internamente para colaborar en este cambio de conciencia y a crear ya la nueva humanidad. Hasta pronto.